Bien, entonces en la clase anterior habíamos visto cómo implementamos y programamos nuestros motores eh, para mayores voltajes. Entonces programamos para uno, luego iniciamos a programar para dos. Y ahí entonces vamos a abrir el Arduino. Bien, entonces se le había entregado un manual para de guía, y en nuestro guía tenemos algunos ejemplos que ya habíamos realizado, y para esta clase lo que vamos a hacer es integrar los sensores y los motores. La idea es realizar un prototipo, ¿sí? Y ese prototipo se tiene que armar. He intentado comunicarme con tu papá, pero no he recibido respuestas para que adquiera algunos materiales para que implementemos. Después, cuando tenga tiempo, podré decirle que se comunique conmigo para coordinar sobre unos materiales que vas a requerir. Entonces, lo que vamos a requerir es algunos materiales o implementar eh, un pequeño proyecto de este tipo, ¿sí? Para aplicar los algoritmos que estamos realizando, las programaciones. Entonces, en esta clase vamos a continuar conociendo un poco de este tipo de sensor y cómo integramos con los motores. Este sensor ultrasónico, ¿sí? Generalmente nos ayudan para detectar objetos a una determinada distancia y evitar obstáculos, es decir, evitar choques de nuestro proyecto. Entonces, este tipo de sensor, que es ultrasónico, envía señal por este lado, y luego tiene contacto con algún objeto y recibe ese eco, y en base a esa recepción yo puedo calcular la distancia del objeto y también evitar choques o choques, y mantener intacto nuestro sistema o nuestro robot. Para ello vamos a requerir, bueno, protoboard. Si es que no tiene protoboard, aquí vamos a requerir Arduino, el sensor ultrasónico, algún LED, y eso ya en la parte de simulación podemos tener resistencia, no necesariamente, pero se puede usar, y cables de conexión. Entonces, con estos componentes se puede programar. Inicialmente ya habíamos desarrollado en la parte de simulación. En la parte práctica necesitamos también implementar este tipo de sistema. Entonces, la programación para este sensor ultrasónico está aquí. En Tinkercad nosotros habíamos usado esta programación, por ejemplo, para encontrar la distancia, ¿sí? La distancia del sensor con este determinado código, y de esa manera detectar los objetos o decir que se encienda el LED cuando detecte algún objeto. Ahora,
va a ser importante usar este tipo de sensores para trabajar con nuestros motores, ¿sí? Con nuestros motores. Bien, entonces vamos a programar aquí. Está. Bien, entonces aquí tenemos los motores y vamos a tener que agregar un sensor, un servomotor y luego un sensor ultrasónico. Entonces, ¿de qué manera agregamos el sensor ultrasónico y los motores? Bien. Como ya tenemos aquí estos motores, agregaremos un sensor ultrasónico y un servomotor. Ok, en un servomotor, las conexiones aquí van a salir tres pines, uno de ellos positivo, negativo, como en nuestro manual está aquí, salen tres pines. Entonces ingresa una señal, puede ingresar a cualquier pin, positivo a positivo y negativo a ND.
podemos usar entonces esa conexión. De aquí podemos usar, como ya estamos usando 7, 6, 5, hasta 2, entonces podemos usar 8. Para ello, haremos aquí que se dirija a 8. Vamos a ponerle amarillo de esta manera. Bien, esa es la parte señal. Ahora, el negativo. Aquí tenemos VCC, también aquí tenemos positivos, 5 voltios, con 5 voltios va a tener que trabajar. Entonces vamos a sacar uno por aquí, diremos dónde estaría positivo, uno por aquí. Entonces podemos sacar por aquí y hacer que se conecte aquí. De esta manera. Ok, ese sería nuestro positivo. Luego, un negativo que entraría a GND. Aquí tenemos un GND que es negativo, podríamos colocarlo ahí. Bien, entonces el servomotor ya está implementado. Tenemos los motores que también están aquí y faltaría solo el sensor ultrasónico. Primero vamos a programar para los tres. Entonces en la programación, ahora cómo sería. Eh, Vamos ahora, como son ya varios motores que estamos colocando, ¿sí? Es importante ir definiendo las variables. Podemos decir int, constante, int. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Constante int es para que no oscile mucho las señales y estén fijos las señales que vamos a enviar, que funcione casi de manera correcta, pero también como una variable int también no me puede responder, eh, pero podría tener algunas señales. Entonces, en principio, vamos a desarrollar con los códigos que ya conocemos, diremos int in1 igual a 2, que ya estaba colocado uno de los pines. Luego int in aquí, que son, vamos a poner 3, int 4, colocaremos en 4, int 3, luego int in 4, que estará en 5. Entonces colocaremos de esta manera nuestros pines de estos motores. Sí, los motores de aquí que salen. Ahora, los reguladores también se pueden colocar en A, NB. Sí, me parece que esto lo habíamos puesto en 5 y en 7, o en 4 y en 7 me parece, o en 5 y en 7.
trabajar también considerando los 4 pines que tenemos aquí y colocar directo 4 pines. Ahora, si colocamos de esta manera, entonces se faltaría de nuestro servo. Para un servo es importante colocar algunas librerías, y esta librería que vamos a usar para los servos generalmente vamos a tener que incluye servo.h. Entonces, ¿por qué incluimos esta librería? Porque normalmente los servos deben tener una librería para, eh, para reconocer qué tipo de módulo es la que estamos usando. Entonces, en algunos casos pueden existir servos que no necesitan librería, pero en este tipo de servos pequeños que trabajamos como son de este tipo de servos, van a requerir una librería. Entonces, vamos a usar un include servo. Luego aquí colocamos la librería que dirá servo de servo, si le llamaremos. Entonces, esto es como una llamada del servo, o como una función del servo, lo cual pondremos el pin del servo en número, ¿en qué número lo pusimos aquí? En el número 8, ¿no? 8 es el pin del servo, de esta manera. Entonces, hasta ahí estaría completo en la parte variable, y en la parte void setup vamos a ir colocando los pin mode para el modo de funcionamiento de qué, de los señales del controlador de motor. Entonces acá diríamos out, y coma. De igual manera, dijimos para todos, ¿no? Para los demás son 4. Entonces pondremos 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos 4 modos de funcionamiento. Y para el servo, aquí ya será distinto. Ya no será pin mode, sino como estamos usando librería, lo mejor es hacer una función de attach, que es generalmente para los servos, ¿sí? Variable, la que queremos nosotros aplicar un modo de funcionamiento. Bien, ¿qué más? Una vez ya colocado ello, podemos en void loop describir el modo de funcionamiento, ¿sí? Si es que gira hacia derecha para avanzar, hacia la izquierda o detener. Entonces vamos a crear funciones, ¿sí? Donde nos diga avanzar, luego que gira a la derecha, luego que gira a la izquierda, y etcétera. De igual manera para los ángulos, para los servos, el servo le diremos que funcione, ¿sí? Con determinados ángulos.
Entonces, servo fry realmente es la que me indica la cantidad de ángulo que tiene que girar. Vamos a hacer primero aquí crear funciones, algunas funciones, o primero, bueno, programa del servo, sí, primero del servo fry. Inicialmente el servo va a estar en 90 grados, ¿sí? Diremos que esté por un tiempo de delay 500 milisegundos. Luego, para que gire, que realice giros a giros para la derecha, por ejemplo, giro a la derecha, voy a tener que decirle servo fry, servo fry 30 grados, que gire 30 grados. Vamos a poner servo.fry. Puede girar por un tiempo de 500 milisegundos también. Y podemos hacer giro, ¿sí? Giro hacia la izquierda también. Giro a la izquierda como servo fry. 150 por un tiempo de 500 milisegundos. Bien, aquí ya le estamos indicando eh, que nuestro servo se, nuestros servos se muevan en esas direcciones. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos implementar? Podemos implementar funciones y dentro de esas funciones podemos crear digital fries para que se encienda y gire en sentido horario y en sentido antihorario nuestro, nuestro robot. Como tenemos ahí 4 pines de salida, nosotros podemos activar el pin mode 1, pin 1, pin 2. Si en uno pongo estado alto, en uno va a estar en estado bajo, entonces va a girar a derecha. Si en 3 pongo estado alto, en 4 pongo estado bajo, va a girar para la izquierda. O si es que, eh, bueno, los dos ahí se van a mover, ¿no? Pero si yo quiero que giren solo hacia la derecha, uno de ellos va a estar primero apagado, luego encendido, luego el N2 encendido, N3 encendido y N4 le pondremos como apagado. ¿De qué manera? Para ello yo puedo crear otra función aquí como void avanzar, avanzar el robot. Entonces dentro de esta función puedo decir digital fry
Digital Fry. Aquí ponemos, bueno, voy a armar primero una función, luego tú, Matías, armas la siguiente función. Entonces, Digital Fry, voy a avanzar, pondremos aquí, adentro, N1, 1, estado alto. Luego pondremos Digital Fry. Aquí en Digital Fry nosotros trabajamos con, a diferencia de los servos, nosotros aquí podemos trabajar Digital Fry con mayúscula, ¿no? Entonces aquí yo podría poner Digital Fry y uno, aquí le diré que esto está apagado, no, en dos, ¿no? Y aquí diremos el 3 esté encendido y en 4 esté apagado. Entonces todo un bloque para avanzar. Entonces diremos que señal que sale por in1 se va a activar, luego en 2 está desactivo, lo cual la rueda va a girar en sentido horario y esto de aquí en sentido antihorario. Pero como el sentido horario y el sentido antihorario están trabajando paralelo, esto va a avanzar, ¿sí? Va a avanzar con determinado ángulo, posiblemente. Bien, entonces eh, eso sería nuestro sistema, nuestra programación. Luego puedo yo seguir aquí agregando. Voy, si quiero que girar a derecha, ¿sí? Entonces, si quiero que gire hacia la derecha, voy a hacer que esta función internamente tiene que, tiene que activarse y desactivarse. Entonces, como quiero que gire hacia la derecha, ya no va a ser que los dos se enciendan, el otro encienda y el otro encienda, sino aquí haremos que se mueva a la derecha, pero diremos que, mm, voy a copiar esto, le diremos que en uno esté apagado y este de aquí está encendido. Entonces aquí la rueda le va a girar para otro lado, ¿sí? Y si le decimos en 3 que está encendido y este está apagado, entonces esto va a girar posiblemente a la derecha. Bien, ¿qué más? Vamos a verificar si está correcto. Entonces puedes ir copiando también.
Bien, entonces compiló todo perfecto y está ahí ya el programa. Entonces, yo quiero que avances em, aquí. Matías, avances dos funciones, una función para girar hacia la izquierda y una función para girar hacia la izquierda y una función para detener. A ver cómo puedes armar. Una función para girar a la izquierda y la otra función para detener. ¿Sí? A ver, te dejo unos minutos.
¿Qué tal, Matías? ¿Conseguiste? Ya lo consigo, ya lo consigo. Ya, a ver, ¿me muestras? El el código que usted me dio. No, ya implementaste ya las funciones de para la izquierda y detenerse. Pues que recién he terminado la derecha. Yo pensaba que era la derecha. No, la derecha ya está. Avanzar Y ahora lo ahora mismo con la necesitaríamos izquierda. que gire para la izquierda y que se detenga. Dos Ya, pues. funciones, una función para la izquierda y una función que se detenga o detener. No sería lo mismo, solo podría solo nomás agregar, en vez de que diga derecho, solo nomás lo cambio y que diga izquierda. ¿También cuenta? Claro, puede ser la misma función, pero ahí internamente aquí va a tener que variar porque cuando avanza, esta tiene que estar activa y desactiva. Para la derecha, esta tiene que estar desactivado y está activado. Y en 3 tiene que estar activado y está desactivado. Es decir, los centros tienen que ser activados y los extremos desactivados para que se muevan a la derecha. Ahora en izquierda, ¿cómo funcionará? De igual manera, en pare, va a variar aquí, va a ser distinto. Entonces hay que implementar esas dos funciones. Profe, lo compilé y
me había salido, o sea, copié lo mismo y me había salido error en el void de manzana. Y yo dije que tenía que ser desigual, así. Y cuando lo puse, oh, me salió lo mismo, o sea, desigual. Y cuando lo borré, recién se compiló bien, o sea, estaba bien. Oh, ya. Ya, entonces, aquí como hiciste, creaste otra función, ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos que crear otra función y poner girar izquierda aquí, girar izquierda. Y aquí, ¿qué pusiste? Primero, ¿qué pusiste? Height. Los costados height y los centros low. ¿Está bien o sería lo mismo que girar a derecha? Bueno, si aquí estás ahí, ya está bien. Está, a ver, aquí va a girar para el otro lado. Y aquí pusiste qué, Low. ok. Entonces aquí ya cambiaría, ¿no? Sí. También aquí cambia y aquí sería. Height. Entonces es lo contrario, va a girar para el otro lado. De igual manera, para la otra función, para detenerse, detener, ahora aquí se crea una función detener, ¿cierto? Y aquí adentro, ¿qué iría? Para detenerse. Lo contrario de el otro que era avanzar. Sería ahí low y lo otro height, height y low. No, igual va a seguir avanzando uno de los motores. Todo sería detener, sería low, low, todo low. Sí. Entonces, de esta manera tendríamos las funciones de para avanzar, gira derecha, gira izquierda y detenerse, ¿no? Ok, entonces ya tenemos ahí los funcionamientos de servo, está girando, las ruedas están girando y listo. Entonces, esta primera parte eh, ya terminamos aquí. Luego, nos faltaría implementar el sensor y a qué distancia tiene que girar el servo para que nos indique el lugar. Y entonces en el servo aquí agregaremos, aplicamos y agregaremos un servo.
Bien, entonces aquí estamos agregando ahora eh, un servo. Entonces este servo va a estar montado encima del, estará montado encima de nuestro servo. ¿Sí? Entonces el sensor que nos va a ayudar a detectar objetos. Que acá ya no pusimos, pero ya, vamos. Bien, para ello mm, implementaremos y agregaremos aquí del cero. Decimos que vamos a agregar esto, ya vamos a hacerle por secciones. Estos son de los motores, parte servo, y aquí agregaremos del sensor. Entonces el sensor, como son aquí 4 pines, como nos muestra aquí, entonces tenemos 4 pines que vamos a desarrollar. Vamos a usar este programa también, o esta, cualquiera de ellos. Esta yo creo que está así. Ok. Bien, entonces tiene 4 pines, que 4 pines se conectan. Aquí, bueno, se conectan en el 6 y 7. Aquí solo 3, aquí son 4 en realidad. Entonces, nosotros como ya no tenemos espacio en la parte inferior, vamos a tener que aquí agregar mm, va a ser 4, uno que va a ir el pin hecho o el pin tray en el 9. Sí, vamos a agregar ahí. Luego el pin hecho le pondremos al 10. Y positivo y negativo pondremos aquí. Tendremos que traer hasta aquí. Entonces, digamos que este es positivo o negativo. Traemos aquí. Y si va a ser negativo. Y un positivo que vendrá de aquí hasta aquí.
Ok, entonces ya tenemos conectado ahora el sensor ultrasónico. En la programación, entonces, como está colocado en 9 y 10, nosotros agregaremos aquí en el sensor, le diremos ah, int trick en el número 9 y int hecho en el número 10. Entonces, también pondremos una variable de tiempo y de distancia. Long, long de duración de tiempo y distancia. Entonces, estas dos funciones siempre se colocan cuando queremos hacer cálculos de duración de pulso. Duración de pulso y de la distancia de algún objeto. Bien, esas son las variables que vamos a tener que agregar en los cálculos. Entonces, en el voice setup pondremos accionamiento de pulsos. Entonces, para que los pulsos ingresen y salgan, vamos a enviar pulsos por el trick y vamos a recibir pulsos por el hecho de la siguiente manera. Pin mode, pin mode, envié trick por trick, enviaré un pulso de señal. Y por el hecho es la que va a regresar la señal. Es decir, diré las ondas sonoras, ¿no? Claro, en forma de señal. Aquí será hecho y ese es retorno. Cuando regresa o ingresa datos, entonces aquí será. Bueno, hasta ahí estaría todo bien. Luego haremos cálculo de distancia, medir la distancia. A ver, vamos a hacer, ¿cómo hacemos esto? Vamos en voice, aquí en voice setup, haremos que la distancia va a depender de la medición de distancia, de la función de la medición de distancia, ¿sí? Entonces, como va a depender de esta función, entonces nosotros dentro o fuera podemos construir, ¿no? Envolute.
Un buen setup podríamos construir esto. Mm, ya, esto lo vamos a colocar en while loop aquí y vamos a hacer una función de int, medir distancia. Mm, Ahora dentro de esta función tendríamos que decir que digital prime, la señal del trick va a estar en estado bajo. Digital prime trick low trick each. ¿Qué más? Digital prime trick low. Es decir, vamos a enviar un pulso de ondas, estado bajo, alto, bajo. Ajá. Luego un pulso debemos relacionar con duración. Ya. Entonces, enviaremos esta onda por un tiempo pequeño de microseconds, por ejemplo, de 2 milisegundos. Eso para que, o sea, 2 milisegundos enviamos estado bajo y luego en estado alto enviamos un delay microseconds seconds, de 10 microsegundos. Es decir, que el tiempo de viaje de aquí hasta aquí va a ser en forma de ondas, entonces son pulsos. Entonces voy a enviar un pulso bajo de 2 microsegundos, luego alto y bajo. Y entonces como envío bajo y alto, estoy enviando unas ondas tal que cuando chocan voy a recibir aquí. ¿Cómo recibo? ¿Cómo sería la recepción? La recepción de esa señal, vamos a recibirlo aquí en función de duración. Entonces, duración va a ser el tiempo de recepción de los pulsos, ¿sí? Pulse in para detectar los pulsos. Entonces, ¿por dónde vamos a recibir? Por el hecho. Vamos a recibir por el hecho, por este lado. Entonces, enviamos por el trick pulsos de 2 en 10 microsegundos y voy a recibir esa duración de pulsos por el hecho. Entonces, recibo por el hecho en que en estado alto. De ahí voy a calcular la distancia en función de esa duración, de ese pulso, ¿no? Entonces, como yo tengo distancia, esto va a depender de la duración de los pulsos, pero multiplicado la velocidad del sonido, ¿no? La velocidad del sonido
Es 720 tantos, creo, ¿no? Metros por segundo. De aquí hasta este punto, o la velocidad del sonido, vamos a ver. Bien, la velocidad del sonido es 343, casi 343 metros por segundo, ¿no? Como 340 redondeados, metros por segundo. Y nosotros lo que queremos es no calcular en metros, sino en centímetros. Entonces, para hacer ese en centímetros por segundo, le vamos a poner. Solo sería dividir, ¿no? Dividir entre 100, que sería 0. Velocidad del sonido, centímetros por segundo. Claro, sería en metros por segundo. Kilómetros. 340 en milisegundos, en microsegundos, un metro, así, ya, entonces, em, ahí en metros sería 100 y en microsegundos sería 0,034, ¿no? A ver, ¿cuánto sería en microsegundos?
Mm, Ya, entonces sería 29 entre 2, 29. Bien, entonces sería entre 1000 cruzado entre 1000. Entre 1000 sería, aquí sería 340 entre 1000, ¿cierto? ¿Qué más? Y como son, como aquí el viaje son de ida y vuelta, eso va a estar dividido entre dos, porque tenemos un tiempo aquí y un tiempo aquí. No, T medios para que sea un tiempo total, ¿no? Entonces, T medios, entonces aquí vamos a dividir, multiplicar por dos. Ok, entonces ahí sería cero, ya. Luego, ¿qué más? Entonces ya tenemos distancia, duración y retorno de valores de distancia. Bueno, eso es más que nada para actualizar los valores, ¿no? Bien, con esto ya tendríamos todo listo, pero, pero nos falta un detalle más. Esto, mm, esto lo vamos a poner como una función aparte. Y aquí adentro, como tenemos esto, lo que haremos es algunas condicionales. Entonces, ¿cuáles son esas condicionales? En que si yo quiero mm, que gire hacia la derecha, por ejemplo, o izquierda o derecha, tendría que girar un determinado ángulo, o de lo contrario, girar hacia la izquierda. Bien, entonces podemos hacer nosotros dentro de la manera siguiente. Si quiero que
Creo que la distancia, si la distancia del objeto es menor o mayor que 20, entonces dentro de la llave diremos que avanza, ¿no? Puede avanzar. Entonces pondremos este de aquí. ¿Sí? De lo contrario, digamos, else, de lo contrario, de tener. Podemos ponerlo por tiempos también, no que se detenga solo por un tiempo, pero bueno, puede ser así también. Ok, entonces con esto vamos a ver cómo compila, si está bien todo, compilar, si va a salir algún error. Ujú. Ya, duración dice que expectativa before duración. Y falta un paréntesis. Ah, ya, ya, aquí falta. Ok, entonces está bien. Entonces ya hemos implementado nuestro sensor que mide la distancia. Entonces del objeto. Aquí mide la distancia del objeto. Luego aquí la distancia estoy actualizando. Tengo datos de distancia. ¿Sí? Y lo que estoy haciendo es aquí una condicional de que si la distancia es mayor que 20, entonces avanza. Si es menor, de lo contrario, se detiene, ¿sí? Una condicional que estamos haciendo. Entonces, la tarea aquí que tendría que trabajar ahora es crear la condicional para decidir el giro. Entonces, aquí eh, la tarea está, quiero que gire a la derecha, ¿sí? Si es mayor que gira a la derecha, si es mayor que la izquierda o mayor que 20, que gira a la derecha. De lo contrario, y un tiempo de un segundo, y de lo contrario que gira a la izquierda. A ver, hay que crear una función similar a esto, con derecha e izquierda. A ver cómo podemos crear con derecha e izquierda. Giros derecha e izquierda. Aquí ya está ya avanzar y detener. Ahora faltaría girar derecha e izquierda. Condicional de giro. A ver, Matías.
Profe, puedo copiar el código, mandarlo. No sé qué error tengo, pero sí está igualito. Ya, profe. Gracias.
Profe, ya terminé ya de corregir. Profe, ya terminé de corregir. ¿Qué más me podría enseñar de Arduino? Profe, ya terminé de, ya de compilar y también ya está el código ya. Mm, Entonces, la condicional de giros. ¿de qué era? Giro, de giros. Sí, tienes que agregar la condicional de giros, similar a esto. Ok, Pero donde me diga, pero donde me diga de que de giro a la derecha o sea mayor que giro a la izquierda y adentro hay que agregar las condicionales. ya, profe. Lo que puse nomás fue, o sea, tenía que tener una condicional y la distancia fue mayor que 20. Lo puse así. Distancia. Ya, está bien, está bien. Ok. A ver, ¿podrías mostrarme?
Mm, ahí tendría que ser, ya está bien, tendremos que poner ahí giro, pues, giro derecho, izquierdo. Ya, entonces ya va a estar bien, así, ¿no? Solo que ahí en esa condicional, en vez de girar ahí tendría que ser derecha, izquierda y tenemos que girar derecha, izquierda, no detener. Ahí se tendría que poner girar a derecha, izquierda. Ujú. Ya, profe, corregí, también puse ahora también girar a izquierda. Ah, no sé si estará bien. Mm, ahí algo está apareciendo rojo. Listo, profe, ya lo solucioné. Ok, ya. Bien. Ok, entonces, Matías, nos iríamos quedando aquí a lo que sí, coméntale a tu papá que se comunique conmigo para coordinar sobre como ya nos faltan 1 o 2 semanas para culminar, es necesario que empecemos a implementar un prototipo y
para ello tienes que tener ciertos materiales, porque ahí en casa no tendrás Arduino, todo eso, todo ello, ¿no? Tienes Arduino, Sí, profe, no sensores. tengo la casa Arduino, pero lo tengo digital. Sí, la idea es hacer un prototipo e implementar los programas que estamos aprendiendo. Sí, bueno, por eso quería coordinar con tu papá ese tema y y si no es así, pues también igual terminaremos solo en simulaciones. Pero ya, por mientras le indicas que se comunique conmigo. Yo he intentado comunicarme, pero no, no ingreso. Tal vez cambio de número, no sé. Sí, El número que usted ha llegado es 29 o es otro número. su número. Sí, su número. Tal vez se haya equivocado el número y por eso es que no le contestó. O otra cosa es porque mi papá, como mi papá, no acepta, no confía en números desconocidos porque otras veces le graban su voz, como otras veces mi papá contestó un número desconocido y no le respondí nada. Y hemos ya dicho que ya le grabó su voz, por eso es que no le contestó. Ah, ya, entonces que se comunique conmigo en todo caso. Sí, Profe. Pero ¿me puede dictar el número que ha llamado mi padre? ah, ya. Bueno, el mismo número que estoy mandando al chat, al grupo, Ya. ese es el mismo, ese es el mismo, ese es mi mismo número, ¿sí? Y que estoy enviando los códigos al grupo. Ya. Entonces, ya nos quedamos aquí y continuamos en la siguiente. Por eso quiero coordinar para empezar a implementar y todo ello, dejar el sistema funcionando, o de otra manera seguiremos haciendo soluciones. Ok, profesor. Listo, todas las grabaciones de las clases van a estar ahí en la página. Cualquier cosa estaré comunicando. ¿Sí? Nos vemos en la siguiente clase. Profesor. Luego, Hasta luego, profe. luego.